Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Le pido un minuto de su paciencia mientras van ingresando los compañeros de Ibero Latinoamérica. Por favor, un minuto, van ingresando a poquito que arrancamos. Solamente un minuto de su paciencia. Muchas gracias. Muy buenas Hola tardes a Linda, todos. ¿cómo estás? Ahí, ahí están ingresando a poquito. El presidente de la FELA, doctor Nuro Meggi, va a ingresar dentro de un rato, lastimosamente, un inconveniente familiar. Bienvenido, doctor Jorge Luis Gallardo. Te damos las gracias por dar una manito a contarnos tu experiencia. El doctor Gallardo tiene un pergamino bastante interesante, lo que le conocemos hace bastante años. Estamos muy orgullosos de siempre contar con él, charlar con él. Estuvimos ya charlando hace rato varias anécdotas. Para lo que me imagino que son pocos los que no te conocen, doctor, solamente un resumen de tu largo pergamino, ¿ah? Especialista en quemados y heridas crónicas y complejas pediátricas, fue expresidente de la Asociación Argentina de Quemados, también del Congreso de Quemados, Congreso de la FELAC. Él también fue jefe de la unidad de quemados del Hospital de Quemados, el jefe de guardia también estuvo ahí siempre al pie del cañón, ex jefe del servicio de quemados del Hospital de Niños Gutiérrez, autor del capítulo de quemaduras de Miatra, módulo integrado de atención del trauma por la Sociedad Bonaerense del Trauma, es director del servicio de emergencia de quemados, también es director del curso de formación de socorrista y rescatista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Socio de Buenos Aires, socio fundador de la Asociación Argentina de Quemados, socio activo de la FELAC, es director del curso AVIC y docente en Mitra. Solamente un breve resumen para aquellos que no te conocen, doctor, y de vuelta darte las gracias por estar con nosotros. Tenés la palabra y toda tuya la clase, la disertación, doctor. El agradecido soy yo. Para mí es un orgullo poder estar, sobre todo en un tema que me apasiona. Yo siempre acostumbro decir que voy a los congresos y escucho a mucha gente que investiga y que hace trabajos de tremenda importancia, pero yo me defino como un cirujano de trinchera. Eh, lo cual no quita que todo lo que aprendo en estos congresos y todo lo que me transfieren esta gente yo lo use en mis pacientes y lo desarrolle en mis pacientes, pero siempre parto de la base de lo que es la atención inicial, que es un poco lo que define todo esto y lo que define la evolución posterior del paciente. Paciente mal atendido, paciente complicado, esa es la realidad. Pero bueno, nada, si querés, arrancamos ya, no sé, cuando vos me digas, cuando te parezca. Adelante, adelante, doctor. Toda tuya la Bueno, no disertación. sé cómo se está viendo la pantalla. Se ve fantástico. Bien, espérate porque yo no la veo. Nosotros vemos, estamos. Bueno, ahí estamos. Eh, esto, bueno, acá, esto en Argentina se ha puesto muy de moda a raíz de una investigación que hizo el CONICET en un cañón en Mar del Plata, 4.000 y pico de metros de profundidad. Y este animalito, yo soy, uno de mis hobbies es el acuarismo, y este animalito es un animalito que yo tenía en uno de mis acuarios, armado específicamente para él. Y siempre cuento que cuando uno veía la inteligencia y la complejidad de esta langosta, se sentía un poco más cerca de Dios, porque era tal maravilla la estructura, el movimiento y hasta la inteligencia, cómo se paraba, cómo se comunicaba para pedir comida,
Que bueno, a mí siempre me daba esa sensación, ¿no? Bueno, vayamos avanzando después de esta pequeña historia. Aclarar que esta es un taller, no es una conferencia, que este taller se va a presentar en el Congreso de Quemados de la FELAC en Ecuador. Eh, Como acá no podemos hacer un taller participativo en función del tiempo y de las limitaciones que tiene el sistema, vamos a tocar y brevemente la parte teórica, que por supuesto va toda ensamblada con una actividad participativa de todo el auditorio donde trabajamos juntos cada uno de los aspectos. Una palabra para prevención, yo creo que es lo fundamental que debiéramos manejar en todos lados. Y cuando hablamos de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que es un término muy nuevo de prevención cuaternaria. Sin entrar en más detalles, la prevención primaria es lo que hacemos antes de que las cosas ocurran, la vacunación, el casco en la moto, el cinturón de seguridad en el auto. La secundaria es todo aquello que hacemos ah, durante eh, la enfermedad para tratar de prevenir complicaciones, para tratar de mejorar la evolución del paciente. La terciaria es todo aquello que hacemos para la recuperación de los pacientes ulteriormente. Y el concepto de cuaternaria entra un poco dentro de lo que se denomina primum non nocere, es decir, no hacer más daño dentro de lo posible. Y entra un poco en la discusión de lo que es iatrogenia y bueno, y una serie de principios que yo he sido en algunos lugares muy discutidos. Yo me formé con Benaim y Benaim era un acérrimo crítico del grupo 5, el grupo quinto, que hablaba de pacientes no viables. Y asumiendo eso, siempre dije que si de 1 millón de pacientes quemados podíamos salvar uno, y yo no atendía al millón, iba a estar matando a uno. Y a veces me dicen, vos estás prolongando la agonía, vos estás haciendo sufrir gente. Bueno, cuando uno en su evolución ha salvado pacientes inviables con un 95, 93 y 90%, te da cuenta de que vale la pena, aunque sea por esos pocos casos que uno pudo sacar adelante, eh, meterle toda la fuerza que tengamos. O como digo siempre, yo no hago milagros, pero trato de que al tata arriba le cueste un poco más, menos de trabajo hacer. Eh, Indudablemente también esta es una visión muy nueva desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista del profesional, donde hablamos de que la prevención primaria está ausente, la enfermedad y el enfermarse. En la prevención secundaria el enfermar está ausente, pero la enfermedad está presente. En la terciaria está el enfermo y la enfermedad presente, y en la cuaternaria está el enfermar presente y la enfermedad ausente. Podríamos hablar mucho de esto, pero bueno, vamos a entrar en lo que es este trabajo. El primer problema que nosotros chocamos es la clasificación que nosotros hacemos. Ocurrido un evento, este evento debe ser evaluado si tiene una víctima única, si tiene más de una víctima o si tiene víctimas múltiples. Esto no define la situación de desastre y catástrofe, cosa que es un error muy frecuente considerarlo así. En realidad lo que define esto es la capacidad de respuesta. Si nosotros podemos contener y ofrecer la respuesta necesaria para cubrir este evento, no estamos ni en un desastre ni en una catástrofe. El problema es cuando la capacidad se ve excedida y entonces empezamos a utilizar técnicas que van a permitirnos salvar la mayor cantidad de pacientes. Es muy común entre los que hacen este trabajo que crean que son el Dios que define entre la vida y la muerte. No es así. Simplemente es una persona que evalúa los medios que tiene y responde en función de esos medios para salvar la mayor cantidad de vidas. Indudablemente, en condiciones normales, si fuera una víctima única, tal vez tendría más posibilidades. Pero aquí hay que ofrecer la mayor de las posibilidades a aquellos que tengan la mejor posibilidad de sobrevivir. ¿Dónde se plantea el problema ocurrido el evento?
Este es otro efecto, otro concepto que también está equivocado. Muchos piensan que el primer respondedor es la primera persona del equipo que llega al lugar y no es así. El primer respondedor es la primera persona que se comunica al sistema de emergencia, llámenlo 911 o el código que ustedes tengan en cada país, e informa lo que está ocurriendo. Este llamado está recibido y recepcionado por algunos lo llaman telefonista, a mí me gusta llamarlo coordinador. ¿Por qué? Porque este coordinador es tremendamente importante en este proceso. Requiere que tenga una tremenda formación para saber lo que está haciendo, porque tiene que interrogar, tiene que contener al primer respondedor, que indudablemente está histérico, loco y sobrepasado por la situación, y tiene que inducir a este primer respondedor a que le dé las informaciones y las respuestas correctas para poder evaluar la respuesta necesaria. Es decir, que en todo este proceso hay un resorte de comunicación. Cuando yo doy esta charla, a veces los bomberos o los rescatistas que hablamos de comunicación piensan en el teléfono, en la radio y no. Acá lo primero que falla es la comunicación interpersonal. ¿Por qué? Porque hay todo un feedback de comunicación, unida y vuelta, donde nosotros necesariamente tenemos que tener una serie de situaciones. Una parte muy especial es un poquitito de lo que configura el taller. Yo les pregunto a ustedes qué es lo que ven aquí. Probablemente ven una señorita muy bonita, tal vez una reina de belleza. Y aquí seguramente ven una ancianita simpática, pero con sus años. Y esto, que es una diferencia, se genera que cuando uno lo ve desde distintos perfiles y aspectos, puede ver la misma cosa, pero la percepción puede ser absoluta y totalmente distinta según quien la vea y de dónde la vea. Esto es una muestra muy cortita de lo que vamos a hacer como talleres. Y siempre digo que a mí no se me da mucho la magia y nunca supe convertir sapos en príncipes, pero a veces se me da la posibilidad de convertir sapos en caballos, en lo cual también actúa la misma situación, cuál es la percepción individual de cada uno. Ahora, ustedes piensen que este primer respondedor, que es una persona que no tiene ninguna formación y a lo mejor es la primera vez en su vida que se enfrenta a algo como esto, debe informar al coordinador cuáles son los riesgos para que el equipo que va a asistir sepa qué se enfrenta y cómo se tiene que proteger. El número de víctimas, importantísimo. También el estado de las víctimas. ¿Cuántos hay vivos? ¿Cuántos hay muertos? Del mismo modo, y sobre cada uno de estos puntos podríamos hablar un almanaque, ¿no? La edad de las víctimas. Ustedes imagínense mandar un jardín de infantes una ambulancia UTI de adultos o mandar a un geriátrico una ambulancia pediátrica. La etiología, dependerá de la etiología muchas veces la máxima emergencia que uno tenga que responder, porque indudablemente si la quemadura es por un fenómeno o una etiología eléctrica o química, rápidamente uno tiene que salir a suspender y a corregir esto. La cinemática, es decir, la forma y el mecanismo por el cual se produjo este evento, el nivel de respuesta que necesitamos, la calidad de la respuesta que necesitamos y la naturaleza y características de la emergencia. Todo esto implica una tremenda capacidad de intercomunicación entre el respondedor y el coordinador. Ustedes piensen que este primer respondedor seguramente insultará de arriba abajo a quien lo atiende, lo llamo yo coordinador, diciéndole hace media hora que estamos esperando la ambulancia. La realidad es que a lo mejor pasaron solo 5 minutos, pero para esa persona le pareció media hora. Entonces tenemos que también comprender al que está del otro lado y que no está entrenado ni capacitado para esto. Este coordinador, y por eso lo llamo coordinador y no telefonista, es un coordinador que es el que se encarga de activar los sistemas de respuesta. Estos sistemas de respuesta se activan como una catarata, o sea, lo primero que se va a activar es la seguridad, porque si no aseguramos la escena, no se puede hacer nada, no se puede trabajar a riesgo. No queremos héroes. Yo siempre digo que el mayor fracaso de un rescatista es terminar siendo rescatado. Entonces, lo primero es la protección de todo el equipo de seguridad, de rescate,
Y después de producido el rescate, actúa el equipo sanitario, que por lo común y general no participa en el rescate. Por ejemplo, el peor error que puede hacer un rescatista es ponerse a reanimar un paciente en la escena, en la zona caliente, porque eso implica que va a invertir tiempo que probablemente necesitan otras víctimas que sí pueden ser rescatadas en mejores condiciones. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta que ya activado comienza a actuar. Yo lo llamo comando, algunos me lo critican porque dicen que es un término muy militar, pero a mí me parece un concepto práctico, el comando de organización de emergencia. Llámenlo con el nombre que quieran, pero piensen que esta comunicación activa recursos de seguridad, de rescate, de sanitarios que deben trasladarse, que deben estar en realidad equipados y absolutamente equipados para responder a todo esto, pero ¿cómo? En el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque estos pacientes son tiempo dependientes. El quemado es tiempo dependiente en toda su evolución, pero fundamentalmente en esta etapa. Si hay que apagarlo, si hay que retirar, no me gusta la palabra neutralizar, porque generalmente cuando uno habla de neutralización y hay agentes químicos se piensa en la neutralización química, lo cual es un absoluto error. Hay que eliminar el agente causal, de la misma manera que hay que cortar la luz si hay cables caídos o cortocircuitos o lo que fuera. Y todo esto es tiempo dependiente. Y más tiempo pase, peor y en peores condiciones va a estar nuestro paciente. Por lo tanto, tengamos presente que el tiempo es un recurso escaso, pero que además es el único recurso que cuando se pierde nunca se puede recuperar. El tiempo perdido es irrecuperable y este tiempo está en contra del paciente porque lo primario que hay que hacer, que es la eliminación del agente causal en quemaduras químicas, en eléctricas, en térmicas, en la presencia de gases tóxicos, de vapores, de tantas situaciones que se pueden presentar durante el evento, son indudablemente tiempo dependientes. Cuanto antes eliminemos este agente, menores lesiones y menores consecuencias vamos a tener. ¿Qué puede ocurrir? Que el escenario sea seguro o que sea inseguro. Si el escenario es inseguro, lo primero que tenemos que tener es la actividad de seguridad. Hay que indudablemente y rápidamente asegurar el área. Solo cuando el área esté asegurada y convertida en un área segura o lo más segura posible, es cuando podemos seguir avanzando con los restantes equipos. Es decir, una vez que tenemos esto y estamos en un espacio seguro, se procede al rescate. El rescate realiza el primer triage. Yo los invito a que vayan a Ecuador porque yo tengo una forma muy particular que la aprendí de un español de hacer el primer triage, que es casi un chiste, pero es tremendamente práctico. Este primer triage determina la forma en que los pacientes, la velocidad con que los pacientes son derivados al equipo sanitario, que hace un segundo triage. Acá sí es el triage convencional que uno realiza, que es toda una planilla con puntos de un lado, puntos del otro, sumas, restas, para llegar a un índice. Y ese índice es el que nos marca la presteza, la necesidad y la prioridad de evacuación de estos pacientes. En todo esto tocamos con un montón de problemas, de los cuales, un poco jugando y un poco en serio, yo tengo algunas cosas que vamos por ahí a hablar en Ecuador. Por ejemplo, hay incongruencias que parecen casi chiste, pero piensen que separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado. Y así desde el idioma empezamos a tener incongruencias. Esto es una evaluación que hicimos después que los equipos argentinos y el equipo que yo comandé en Paraguay cuando fue el accidente de Coagolaños, hizo después de realizar la evaluación de lo actuado en Paraguay. En los simulacros y simulaciones, este episodio se llama de briefing, que es donde discutimos lo que hizo bien, lo que hizo mal, y aprendemos simulando o en un simulacro lo que hay que hacer para prepararnos cuando el día de mañana nos veamos realmente enfrentados a un problema. Y en todo esto figura una serie de mitos.
El primer mito que vamos a enfrentar se va a poner en colorado cuando expongamos la realidad que va a tirar abajo ese mito. Las fotos que van a ver son todas fotos de lo acontecido en Icuá Bolaños. Hablábamos hace un ratito con Bruno, es uno de mis orgullos haber participado en esto y haber colaborado fundamentalmente con los quienes más trabajamos codo a codo, fue con los médicos paraguayos y con el grupo de Cuba. Y para mí esta respuesta fue una respuesta ejemplar y una coordinación ejemplar entre Paraguay y Argentina para hacer las cosas de la mejor manera posible. El primer mito que enfrentamos es que se necesitan médicos voluntarios extranjeros con cualquier clase de antecedentes médicos. Esto es un error tremendo, porque la población local casi siempre satisface las necesidades inmediatas para salvar vidas y solo se necesita el personal médico con aptitudes que no se encuentren en el país afectado. Es decir, ¿qué necesitaba en esta situación Paraguay? Un grupo de médicos altamente entrenados para respuesta de alta calidad en emergencias. Y fue lo que activó la Dirección de Emergencias Sanitarias apelando al grupo que tenía la Dirección de Emergencias de la provincia de Buenos Aires, que estaba acostumbrado a responder emergencia y catástrofe en 53 hospitales del conurbano bonaerense. Ese grupo lo dirigía yo con el doctor Kaminsky y fue sobre la base de esos profesionales donde se estructuró el trabajo en Paraguay. Segundo mito, se necesita cualquier clase de asistencia internacional y se necesita ahora. Esto es absolutamente falso, porque la respuesta apresurada, que no tenga una evaluación real e imparcial, lo único que va a hacer es generar caos. Lo va a llenar de cosas que no necesita y no va a tener aquello que necesita. Entonces hay que evaluar las auténticas necesidades y en función de esas auténticas necesidades responder a lo que realmente hace falta. Las epidemias y las pestes son inevitables después de todo desastre. Esto es absolutamente falso. Las epidemias no ocurren espontáneamente y los cadáveres no van a conducir a brotes catastróficos de enfermedades exóticas. Hay que mejorar las condiciones sanitarias y educar a la gente. Cuando fue este accidente, este evento, no me gusta usar la palabra accidente, este evento en Paraguay, lo que hicimos fue activar un, no sé, boliche, boat, club nocturno, según como lo llamen en cada lado, que estaba cerrado, y en ese espacio fue donde fuimos trasladando, era enfrente de ese supermercado donde fuimos trasladando los cadáveres a la espera de su identificación y de la actuación de la justicia. La población afectada está demasiado conmocionada e indefensa para asumir la responsabilidad de su propia supervivencia. Esto es absolutamente falso. Muchas personas encuentran fuerzas de donde no tienen y se unen espontáneamente, y esto es muy conocido en los fenómenos de terremotos ocurridos en México. En México en 1985 las fuerzas vivas se organizaron para colaborar en los rescates. Entonces, en estos casos los rescatistas lo que tienen que hacer es organizar la respuesta de esas fuerzas vivas para que la hagan convenientemente y no cometan errores. Es decir, desde guardar el silencio para poder identificar víctimas que estén sepultadas, hasta no pisotear el lugar para impedir que alguien que esté por debajo se encuentre con un nuevo derrumbe y quede sepultado. Todo un montón de cosas que el grupo que esté en esto no debe descartar la colaboración espontánea, sino que debe organizarla, responderla y valorar esta ayuda. Yo recuerdo cuando fue aquí la situación de AMIA, estaba trabajando una serie de gente, estaban los periodistas metidos por todos lados, primer error de concepto, y estos periodistas le preguntaron a una enfermera que estaba trabajando qué necesitaban. Y la enfermera, que era cualquiera, una que estaba ahí trabajando y colaborando, dijo, agua, necesitamos agua. Lo que tenía la enfermera era sed. Ahora, ¿qué pasó? Empezaron a llegar camiones, y camiones de agua, porque una enfermera tenía sed. Es muy delicado plantearse y hablar de todo esto, porque
Generalmente la gente piensa en términos de buena suerte o mala suerte. Y esto no pasa, porque las muertes no son al azar, no es le toca al que le toca y el que no se salva y el otro se embroma. La realidad es que generalmente se afectan los grupos más vulnerables, por lo común los pobres y sobre todo mujeres, niños y ancianos. Entonces no es tener buena o mala suerte, sino a veces es estar a destiempo en el lugar menos adecuado. La ubicación de las víctimas de desastres en asentamientos temporarios es la mejor opción. Debe ser la última. Se gastan fondos en adquirir tiendas de campaña, materiales de construcción, herramientas y otro tipo de apoyo relacionado con la reconstrucción del país afectado, cuando en ese primer momento esta es la última opción, no la primera. Las cosas vuelven a la normalidad en pocas semanas. Esto también es falso. ¿Por qué? Porque los efectos de un desastre duran mucho tiempo. Entonces, los grupos de apoyo nacionales, internacionales, vecinos y los que fueran, generalmente cuando el desastre inminente y las consecuencias inminentes se van solucionando, se van. Y el desastre sigue, porque están las consecuencias de todo eso. Yo siempre digo que es la situación del pintor que está pintando el techo y viene el colaborador y dice, agárrate del pincel que te saco la escalera. Esto, aunque parezca mentira, es lo que frecuentemente pasa, porque los países afectados agotan sus recursos financieros y sus materiales, y en la fase inmediatamente al desastre están como los indios, en bola y a los gritos, porque no tienen cómo reaccionar. Los programas de ayuda exitosa son los que orientan esto, teniendo en cuenta que el interés internacional disminuye cuando las necesidades y la escasez se tornan más apremiantes. Esto es básico y elemental. Y acá tocamos un puntito muy por arriba antes que se llama vulnerabilidad. Como otros de mis hobbies son los bonsai, ahora tampoco tengo mucho tiempo para dedicarles, pero bueno, estos arbolitos tan vulnerables responden un poco a lo que yo voy a plantearles ahora. ¿Qué es la vulnerabilidad? Esta idea nos permite asociar aspectos naturales con la vulnerabilidad de las comunidades humanas y los sistemas naturales conjuntamente. ¿Qué significa? Significa que si bien han disminuido mucho las muertes por catástrofes naturales, excesivamente el número de damnificados aumenta debido a la vulnerabilidad de determinadas regiones y grupos humanos, es decir, ocupan terrenos baratos porque son inundables, porque son expuestos a deslaves, a montones de situaciones que normalmente no se ocuparían, pero bueno, hacia la vulnerabilidad. La otra situación es que en este planteo no hay que reaccionar ante el desastre efectivo, sino tomar las medidas adecuadas cuando pensamos que puede haberlo. Este es otro problema cuando tratamos con políticos. Si yo voy a un político y le digo que tenemos que hacer algo para tener un resultado de acá 10 años o 20, me va a decir, a mí qué me importa si yo en 2 años me voy. Que se arregle el que venga. Esto es mucho más frecuente de lo que ustedes suponen. Es muy difícil hablar en política de largo plazo. Cada vez más nuestros políticos se dedican al cortoplacismo y a los resultados inmediatos que a lo que realmente es necesario. Entonces, es muy difícil manejarse con estos conceptos. Pero un concepto de vulnerabilidad muy nuevo es de Diana Cohen Agrest, una ensayista, presidente de la Asociación Civil Usina de Justicia, que planteó que la vulnerabilidad puede ser atribuida a una sola persona o a un grupo social, pero lo fundamental para nosotros es este concepto, una sola persona, para prevenir, resistir y sobreponerse a un impacto. ¿Qué significa esto? Que un paciente que ingresa gravemente enfermo a un hospital, ya solo por ese hecho se lo puede ser considerado vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene que resistir al dolor, a la muerte, al no estar en su casa, comida que no está acostumbrada, a familiares que por ahí lo van a visitar poco o nada. O sea, está vulnerable.
Sobre la base de esta idea, pensemos que nosotros estamos trabajando con el trauma más grave y la mayor agresión que puede sufrir un ser vivo. Además, cuyo tratamiento es el más caro que hay para ser efectuado. Entonces, acá tremendamente gana el concepto de prevención. Y para hablar así muy por encima y rápidamente, esto es parte de una charla que doy de prevención, hablamos de peligro y riesgo. La ignorancia y el desconocimiento hacen al peligro, porque ante un riesgo, el ignorarlo o el desconocerlo se transforma en peligro. El conocimiento transforma a la inversa lo que es un peligro en un riesgo y el descuido convierte al riesgo en incidente. No me gusta hablar de accidentes porque previo a un accidente siempre hay un incidente. No todos los incidentes terminan en un accidente, pero un accidente es imprevisible, por lo tanto y por definición no lo podemos prevenir. No sabemos cuándo va a ocurrir. Mientras que el incidente sí podemos describirlo porque es aquella situación posible de causar un accidente y podemos actuar sobre ese incidente para que no ocurra. Entonces, previniendo incidentes es como se evitan accidentes. Esta frase es de Fortunato, que la usó durante mucho tiempo: no se avergüence de ser prudente. Yo la uso siempre, no sin decir quién fue el que me la enseñó, pero le agrego algo más, que sea previsor. ¿Qué es ser previsor? Saber lo que puede pasar y anticiparse a lo que puede pasar. Y este concepto tiene fundamental importancia más adelante cuando hablemos de lo que es la catástrofe del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente quemado tiene una situación real. Yo puedo saber de antemano todo lo que al paciente quemado le puede pasar. Y todo lo que le puede pasar si yo no hago esto, no hago aquello, dejo de hacer lo otro. Entonces, todo lo que le puede pasar es evitable si yo hago las cosas y las conductas correctas. Y en el fondo, este paciente me permite saber de antemano los riesgos que enfrenta. Y conociendo los riesgos, puedo enfrentarme a esos riesgos previéndolos antes de que ocurran. Por eso, planteamos que en el lugar del accidente hay determinadas conductas que tenemos que tomar. Primero y fundamental, la protección del equipo tratante. Nadie debe actuar del equipo tratante sin tener la protección adecuada para ingresar a la zona caliente, para rescatar los pacientes y para atender los pacientes. Es fundamental porque lleva tremendo trabajo y es un tremendo riesgo para el socorrista, para el rescatista, que se está jugando el pellejo. Entonces, lo primero que tenemos que priorizar es al grupo de trabajo que está en esto. Lo segundo y fundamental es la eliminación del agente causal, muy por arriba ya lo vimos. Hay que asegurar la vía aérea, porque son pacientes que muchas veces van a tener dificultades respiratorias. Iniciar maniobras de RCP en el área sanitaria, jamás en zona caliente, por favor. ¿Sí? Ese es un error garrafal. Retirar las ropas. ¿Hasta dónde? Hasta donde estén pegadas. Lo que esté pegado se recorta, no se retira. ¿Por qué? Porque si tiramos y arrancamos podemos tener arrancamiento de tejidos y hemorragias que sean difíciles de parar en ese lugar. Entonces lo que no se puede sacar se recorta. Lavado de zonas afectadas. Evaluación de gravedad. Prevenir la hipotermia, porque desde el primer momento estos pacientes están en alto riesgo de sufrir hipotermia, aún con temperaturas que parecen no serlo. Yo siempre digo que si alguien se cae al agua en el Río de la Plata, acá en la Argentina, que tiene una temperatura promedio de 23 a 24 grados, no hace falta el bajo cero del sur. Con eso es suficiente para que si están demasiado tiempo en el agua, generen hipotermia e hipotermia severa. Esto es un detalle legal y práctico. Si lo que vamos a trasladar es un menor, siempre hay que tratar de ubicar un adulto responsable en el lugar o alguien que conozca a algún adulto responsable y le avise.
Porque si no, cuando ese menor llega al hospital y requiere determinadas conductas y no hay ningún adulto responsable, ni que lo identifique, ni que lo autorice, estamos en riesgo legal el equipo médico en cualquier situación que pase. Esto, como se imaginarán, da para hablar un rato largo, pero acá vamos a ser muy cortos. Comunicarse y trasladarse al centro hospitalario más cercano, no al centro más especializado, al más cercano, porque vamos a tener que tomar conductas desde poner vías a lo que sea, que son invasivas, y esas conductas invasivas deben ser adecuadas, deben ser realizadas en el lugar más adecuado y mejor preparado. Durante el traslado, el móvil tiene que estar calefaccionado, dado el riesgo de hipotermia de este paciente. Debemos evitar maniobras invasivas. El acceso venoso, si es un traslado que va a llevar menos de media hora o 45 minutos, puede postergarse. La analgesia, si llegáramos a tener que hacerla, ahí sí la única forma de hacerla es por vía endovenosa, no hay otra opción. Es muy frecuente que a veces recibiéramos pacientes con 1, 2, 3, 4, 5, 6 dosis de morfina intramuscular y por supuesto el paciente que está en hipoperfusión no las absorbe. Cuando lo hidratamos y el paciente comienza a recircular y a recomponerse, se absorben 5, 6, 7, 8 dosis de morfina todas juntas y el paciente en paro cardiorrespiratorio y lo perdemos. Así que la única vía de analgesia es la vía endovenosa. La sonda vesical en esta etapa es absolutamente evitable, salvo que tengamos un traslado de muchísima distancia, pero por lo común no es una prioridad. Y la sonda nasogástrica, salvo que tengamos un traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia, puede ser perfectamente evitada y trasladada al paciente sin riesgo con la cabecera de camilla a 30 grados. Soporte respiratorio si es necesario, por lo común oxígeno con máscara al 100%. Control del daño y de la contaminación bacteriana. ¿Qué significa control del daño y de la contaminación bacteriana? Miren, si yo tengo un paciente que está prendido fuego y a 10 metros, 20 metros, 50 metros tengo una acequia con agua podrida y yo lo tiro al agua podrida porque priorizo el control del daño. Porque esa contaminación bacteriana con un buen baño y una buena higiene, cuando el paciente llega, la puedo sobrellevar. Pero el daño que se está produciendo, si yo no lo apago rápidamente, no tengo cómo pararlo. Tópicos y vendajes en el lugar del traslado y del accidente nunca, plata tirada. Porque apenas llega al hospital, lo van a bañar, le van a sacar los vendajes, lo van a evaluar, estira la plata. Literal. Y ojo, cuando hablamos del móvil calefaccionado, está en función de la temperatura del paciente y del ambiente del móvil. Probablemente los profesionales que vayan arriba vayan muertos de calor. Pero lo que nosotros tenemos que priorizar es al paciente. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital de Quemados, en una época las salas tenían un control de temperatura individual en cada habitación de internación. Y yo le dejaba el control de temperatura al paciente para que eligiera la temperatura en la cual estaba más cómodo. Y generalmente estaban los calefactores puestos a 30, 32, 34 grados. Era un horno, pero era la temperatura en la cual el paciente estaba cómodo, porque está perdiendo calor a raudales y es como él, en alguna medida, se protege para minimizar esa pérdida de calor. Uno de los elementos que nosotros utilizamos y se incorporó en los móviles de provincia es la utilización del poliuretano como cobertura temporaria. Esto llevaría un tiempo, contar cómo se prepara, cómo se usa y todo. Yo se los debo y se los invito para hablarlo, plantearlo y hacerlo en parte como taller en Ecuador, porque los tiempos no nos van. Es decir, todas las conductas que nosotros vamos a realizar están en función del control del daño y de evitar medidas invasivas innecesarias. Nada que no haga falta debe hacerse si implica un riesgo paciente. Absolutamente nada. Llega el paciente al hospital general. Premisa fundamental, control del riesgo paciente. Nuestro paciente en este momento biológicamente está defendiendo su vida, no está actuando sobre las lesiones, le preocupa vivir. De las lesiones se va a ocupar más adelante. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente lo que el organismo hace, para lo cual tenemos que tener presente que la primera causa de muerte es la asfixia
y la complicación respiratoria. La segunda causa de muerte es el shock hipovolémico y la tercera causa de muerte es la infección. Entonces, en este orden, todas nuestras medidas de control de riesgo paciente van a ir escalonadamente y agresivamente, llegando a cubrir estos riesgos que a futuro son los que nos van a complicar el paciente. Es muy común que el paciente llegue y entonces lo metan derecho a quirófano porque está quemado. Gravísimo error, entramos un paciente en shock, con emergencia respiratoria, le hacemos una anestesia y si no lo matamos en el interín, le pegan el poste. Lo que hay que hacer es normalizar al paciente y luego recién ingresarlo a quirófano. La curación en sí, por sí misma, no es una emergencia. La emergencia es salvar la vida del paciente. Podemos posponer la curación el tiempo que sea necesario para compensar al paciente. La única urgencia quirúrgica que se presenta fundamentalmente cuando comenzamos el plan de hidratación es la necesidad de una escarotomía o fasciotomía por síndrome compartimental. Es el único caso en el cual, cuando nosotros comenzamos a tratar al paciente, si vemos signos de que esto puede ocurrir, hay que realizarlo tempranamente y lo más rápido posible. Es muy común que los que estamos entrenados utilicemos para hacer esta maniobra un electrobisturí. A los que no tienen este entrenamiento o no lo hacen habitualmente, yo les recomiendo el corte con bisturí, con hoja fría. Porque como tenemos que llegar a tejidos sanos y sangrantes, si usamos un electro, probablemente sin experiencia, nos llevemos todo puesto. Así que no nos creamos que la sabemos, no nos creamos todo, porque puede ser un error y podemos cometer gravísimos errores. Entonces, reiteramos, es preferible tener un paciente compensado clínicamente, aunque no lo hayamos curado, que un paciente que esté lustrado, pintado, lindo, con un vendaje agradable, en insuficiencia respiratoria y shock descompensado. Este paciente se nos va a morir, el otro lo vamos a salvar. Siempre tengan presente, lo primero que el organismo hace es defender la vida. Ah, una parte, a una enseñanza que viene, qué sé yo cuando hace 50 años o más empezaba en esto, agarraba los libros, agarraba a los grandes profesores y todo, y me decían esto, diagnóstico de gravedad. La profundidad, cuanto más profunda es más grave. La extensión, cuanto más extensa es más grave. Las localizaciones, determinadas zonas son más graves que otras. Y con eso me quedaba bárbaro. Hemos hecho el diagnóstico de gravedad de qué. Hicimos el diagnóstico de gravedad de la quemadura. Ahora, mi pregunta es, ¿nosotros atendemos qué? ¿Atendemos quemaduras o atendemos pacientes quemados? E indudablemente, si atendemos pacientes quemados, no es lo mismo si es un bebé, si es un anciano, si es un diabético o si es un nefrópata. Cada paciente con la misma quemadura va a reaccionar distinto. Entonces, ¿cómo personalizamos el tratamiento? Y acá empieza la dificultad que el que no está entrenado no ve. Muchas veces en quemados tenemos que pensar las cosas al revés. El dicho dice que no hay que perderse en el bosque por mirar el árbol. Y yo acá les digo, mire, primero miren el árbol, que es el paciente, y después ubíquenlo en el medio del bosque, que es la quemadura. Pero yo tengo que atender el árbol. El resto es secundario. Entonces, a este diagnóstico de gravedad histórico, valedero, es fundamental. Para personalizarlo tenemos dos esferas más de diagnóstico. Una es el diagnóstico cronológico, la edad. Indudablemente, las edades extremas de la vida, los niños y los ancianos, la quemadura es más grave. Los antecedentes previos, la quemadura es lo mismo si es un paciente con insuficiencia respiratoria previa, si es una embarazada, si es un diabético. Por supuesto que los antecedentes previos van a incidir en la gravedad de esta lesión. Y el otro elemento importante que hemos integrado es el tiempo de evolución al ingreso.
¿Qué ocurre? La Argentina es un país muy grande, muy largo y muy ancho, y tiene pocos centros. Cuando el paciente no recibe el tratamiento adecuado en las primeras horas, las complicaciones vienen al galope. Ustedes piensan que un paciente quemado, que en las primeras 4 a 8 horas está deshidratado o sobrehidratado, tiene entre el cuarto y el séptimo día un 70-80% más de riesgo de infección. ¿Y de qué se me va a morir en esa época? Y se me va a morir de una infección. Entonces, cada momento que nosotros encaremos debe estar presente en esto. Y volvemos al concepto del tiempo, recurso que nunca se recupera. Lo que perdimos no lo recuperamos más. No hay cómo volver para atrás. Tenemos que tratar de acelerar para recuperar algo para adelante, pero por lo común y por lo general nunca lo conseguimos. A esto hay que agregarle otra esfera, que es el diagnóstico biológico. Uno son las lesiones agregadas, que no son los antecedentes, son las agregadas por el evento. Si el paciente tiene una quemadura de vía respiratoria, si el paciente tiene una quemadura panfacial o genital, o si el paciente en su evolución hace una sepsis o una infección o una insuficiencia hepática o renal, por supuesto que se transforma en un paciente muchísimo más grave. El otro componente es el riesgo de infección. Un paciente quemado, atendido en las primeras horas, correctamente curado y correctamente atendido, el riesgo de infección se minimiza. En la clínica del niño donde yo trabajo, normalmente hago controles estadísticos de calidad. Y en determinado momento opté por dividir los grupos con los pacientes que me llegaban entre el primero y el segundo día y los que llegaban después, porque había una diferencia diametralmente opuesta entre unos y otros. Es muy frecuente, si yo prácticamente no utilizo antibióticos en ningún momento a lo largo de toda la atención del paciente, en función de los protocolos estrictos que tengo desde la esterilización de los materiales hasta el manejo de los pacientes en quirófano. Y es muy poco frecuente que tengamos a lo sumo contaminaciones, pero no vemos invasiones, ni sepsis, ni cuadros donde prácticamente requeríamos aplicar antibióticos. El segundo elemento a tener en cuenta es el aparato inmunitario. Alberto Otero, uno de mis maestros en el hospital de Quemados, una vuelta hablando de esto dijo: yo no sé qué joroban tanto con el SIDA si nosotros atendemos pacientes con SIDA todos los días. Pelado, escuchamos un poquito. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una cosa, no estamos atendiendo SIDA. ¿Cómo que no? Si nuestros pacientes tienen un síndrome de inmunodeficiencia por agotamiento, un genio el pelado. Y esa es la realidad. Nuestros pacientes agotan su sistema inmunitario hasta el punto de que pierden capacidad absoluta de respuesta. Y esto dura a veces hasta meses de haber sido dado de alta. Son pacientes que los tenemos que tener en una cajita de cristal y bajo extremos cuidados. Entonces, como dijimos que el paciente es un paciente y es un elemento vulnerable, y yo tenía que dar esta charla para socorristas, rescatistas, bomberos, gente que no era médica, dije, ¿cómo puedo hacer para explicarles lo que pasa? Y sin querer, volvemos al inicio cuando yo les decía, el paciente quemado sabemos lo que le va a pasar. Y si le pasa, es porque no hicimos lo que teníamos que hacer cuando debíamos hacerlo. Entonces, yo he clasificado esta situación de vulnerabilidad en algunas que yo llamo vulnerabilidades absolutas, que significa que hay algunas vulnerabilidades que están presentes desde el momento del evento hasta que el paciente se va de alta y a veces muchos meses más. Y esto es la hipotermia desde el primer momento, la infección, la depresión del aparato inmunitario y el hipercatabolismo que el paciente va a presentar. Estos son fenómenos que se presentan durante toda la evolución del paciente, desde el principio hasta el final y aún más allá cuando lo dimos de alta. Pero hay vulnerabilidades que yo he tratado de ponerlas cronológicamente. ¿Cuál es la primera vulnerabilidad? La demora en la atención de las vías aéreas.
Si el paciente tiene una lesión o tiene una complicación de vía aérea, hay que solucionarla lo más rápido posible. Y pensemos que nunca en estos pacientes tenemos que realizar una traqueotomía. Yo modifiqué este criterio en virtud de un neumonólogo que trabajó y trabaja conmigo en la clínica del niño, pero en la emergencia y en la urgencia descartemos la traqueotomía. A lo sumo yo llegaría a una ventilación por punción o algo por el estilo, como extremísima necesidad. Pero si nosotros llegamos a tiempo y hacemos las cosas antes de que se produzca el cerramiento de la glotis por edema, podemos intubar al paciente rápidamente. Es muy común en emergencia que se utilice la máscara laringea. Es un excelente medio en cualquier otro paciente que no sea un quemado y que no tenga una participación de vía aérea. ¿Por qué? Porque la máscara laringea lo que va a hacer solaparme, ocultarme en la obstrucción laringea hasta que cuando la máscara no me sirva, el tubo no entre. Excepción, hay un tipo de máscara laringea que se llama Fast Track o Combitubo, que se coloca y que es una herramienta para intubar. Es decir, se coloca la máscara y por dentro de la máscara se coloca el tubo. Tremendamente práctico para intubaciones difíciles o gente con escasa experiencia, porque una máscara laringea se coloca muy fácilmente y esto nos permite intubarlo rápidamente y en forma segura. Único caso en el cual podemos usar una máscara laringea. Algunos de estos puntos los voy a tocar muy rápido porque supongo que gran parte del auditorio es la gente del palo, de la especialidad, entonces sabemos la importancia de la colocación de la vía venosa, si es posible proximal a la quemadura, al cuerpo y distal a la quemadura, si no tenemos más medios, distal a la quemadura, si no tenemos más medios, inclusive dentro de la misma quemadura en la situación de urgencia. Ahora bien, el otro problema es que nosotros agarramos los libros y nos ponemos un montón de formulitas. Entonces hacemos la fórmula, la escribimos y nos vamos a dormir y volvemos a las 8 horas. No, no porque ese paciente va a interactuar con el tratamiento y con la quemadura. Y es probable que a la hora todos los pacientes respondan distinto. Y esta situación nos genera que tengamos que hacer en la reposición electrolítica el concepto de que no tenemos fórmulas mágicas. Una vez que hicimos el cálculo, a la media hora, a la hora, evaluamos al paciente y según la evolución y respuesta individual de cada uno en particular, adaptamos la fórmula. Y una vez que adaptamos la fórmula nos sirve. Nos sirvió para empezar, nos sirvió como un indicador, pero después tenemos que personalizar el tratamiento para cada paciente. Escarotomía y fasciotomía es el paso que sigue cuando nosotros empezamos a prever un síndrome compartimental, por el mecanismo que sea, hay varios, pero que necesitamos precisamente encararlo y que indudablemente debe ser una maniobra que tiene que estar al alcance de cualquier médico emergentólogo en caso de ser necesario, porque configura la única emergencia del paciente quemado desde el punto de vista. El otro problema es la composición de solutos del plan de hidratación. En Congreso ya, bueno, ya hace un tiempo, ahora nos pusimos un poco de acuerdo, pero discutíamos si había que hacerle lactato, si había que hacerle solución fisiológica, si le hacíamos solución fisiológica con bicarbonatos, y discutíamos y discutíamos. Bueno, el paciente pierde agua y sal, necesita agua y sal. ¿Tienen agua y sal? Háganle agua y sal. Sea fisiológico, sea lactato en el primer momento, háganle el soluto que sea, que es lo que el paciente necesita. Después veremos cuál es el mejor. Pero en el primer momento hay que responder rápidamente. El otro problema que se plantea con estos pacientes, y que es al revés de todos los cuadros que presentan shock, lo primero que hacen ante un shock hipovolémico un terapista es ponerle potasio, pero nuestros pacientes están llenos de potasio por la destrucción celular. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que menos le tenemos que hacer es potasio. Nunca. ¿Estamos? Hay que controlar y ver qué es lo que pasa. Rarísimamente en una situación de estos pacientes hay que hacerle potasio.
Y acá estamos hablando de las primeras horas. Y empieza la discusión sobre la administración de coloides, albúmina, distintos coloides. Entendamos la fisiopatología. Tenemos un paciente que tiene una grave alteración de la permeabilidad capilar. Todo lo que nosotros le hagamos de coloides va a ir a parar al intersticio. Entonces, si lo hacemos albúmina, la albúmina va a pasar al intersticio. Se va a inflar como un cepelín Michelin, un Michelin, se va a llenar de agua en el intersticio. Y cuando nosotros compensemos el cuadro circulatorio, va a reabsorber todo ese líquido, toda esa albúmina, y nos vamos a encontrar con un paciente en condición de hiperflujo. Entonces, hasta que no compensemos la permeabilidad capilar alterada, no podemos hacer coloides. Manejo de sangre y derivados. Por lo común nuestros pacientes están hemoconcentrados. Entonces acá yo lo que acostumbro a decir es, si ustedes tienen un paciente quemado y hacen un hematocrito y da normal, no digo bajo, es normal, fíjense por dónde sangra. Por algún lado está sangrando, porque fisiopatológicamente no puede estar con un hematocrito normal o bajo, por lo común está hiperconcentrado con un hematocrito alto. Lo cual nos lleva a otro tema importante, que es la valoración del ritmo diurético, porque es este ritmo diurético el que a nosotros nos va a indicar el ritmo del plan que hacemos y el volumen del plan que hacemos. Y así si el paciente no orina, le abrimos el goteo, y si el paciente orina mucho, se lo cerramos. Lo último que podemos hacer a este paciente es hacerle diuréticos, porque vamos a alterar los valores de ritmo urinario, que son tremendamente importantes. Y tenemos que saber que si este paciente tiene una insuficiencia renal, es una insuficiencia prerrenal por déficit de aporte. Lo que hay que hacerle es darle más agua. Otra parte para la acidosis metabólica. Generalmente está complicada, en la mayoría de los casos, por una alcalosis respiratoria. O sea que tenemos un paciente con un desequilibrio ácido-base mixto. No es para manejarlo por cualquiera. Tiene que manejarlo un terapista que tenga muy buen manejo de ácido-base y que sepa normalizar las cosas sin irse para un lado ni irse para el otro. Porque este es un paciente que tiene dos componentes patológicos, por su componente respiratorio y por su componente metabólico. Y actuar en función de uno o de otro nos puede provocar una reacción hacia el otro lado. Sospecha de reanimación difícil. Y bueno, yo siempre digo, yo acostumbro a tener chicos, si el chico está muy inquieto, salta, no se queda quieto, se queja, llora, fíjense, porque muchas veces los primeros signos de hipoperfusión y de deshidratación radican en una reacción neurológica que provoca precisamente esa acción. Esto siempre digo yo, no es común que lo vea, pero no es común porque nosotros comenzamos rápidamente a compensarlo de la mejor manera. Entonces ya realmente no, esto de reanimación difícil, por lo menos en lo que hace a la parte pediátrica, para mí, no configura una cosa que me preocupe. Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta son aquellos signos de reanimación adecuada, que significan que tenemos un ritmo urinario adecuado, que tenemos un paciente con mucosas húmedas, que tenemos toda aquella sintomatología que nos indica que el paciente está bien manejado, que no tenemos edema. Y aparte, tenemos que tener en cuenta que este paciente está hemoconcentrado, porque no pierde glóbulos rojos. Tiene un hematocrito alto porque pierde plasma. Está mandando al intersticio agua, sal y albúmina, y se está hemoconcentrando. Esto nos lleva a una situación de hipercoagulabilidad. Y esta situación nos lleva, sumado a un enlentecimiento circulatorio, a un severo riesgo de coagulación intravascular diseminada. Causa y motivo por el cual
podemos perder un paciente rápidamente, ya sea por distintos motivos, por embolia pulmonar, por distintos tipos de bloqueos. Además, toda esta situación que va a hacer que todas aquellas zonas hiperperfundidas, generalmente las intermedias, a nivel de la quemadura, se profundicen y todas las zonas B se agraven por este mismo mecanismo que acá es tocadito muy por arriba. Otro frecuente problema es la prevención de las úlceras de estrés. Eh, a veces tengo discusiones con los terapistas porque no me gustan los inhibidores H, porque el inhibidor H implica de que yo estoy destruyendo la barrera ácida del estómago. Y eso implica de que le abro una autopista a todos los bichos que vengan de afuera para mandarse al intestino y me compliquen a través de fenómenos de contaminación por translocación bacteriana una vía de contaminación severa. Entonces, yo en estos casos prefiero la alcalinización del estómago simplemente con antiácidos y evitar todo lo que sea inhibiciones de hidrogeniones y de ácido estomacal. Y esto es una cosa que yo uso para hablar. Cuando hablamos del concepto de control total de riesgos, indudablemente que estos pacientes sería conveniente que reciban profilaxis antitetánica, pero ¿saben por qué? Yo en todos los lados que he estado he hecho la misma pregunta a todos los especialistas. ¿Alguna vez vieron una complicación de tétanos en un paciente quemado? Y la respuesta siempre es la misma, nunca, porque la herida quemadura en sí misma no es una herida tetanígena. Además, en un paciente que está inmunodeprimido, hacerle en este momento una profilaxis antitetánica con vacunas no tiene mayor sentido. Y si le hacemos gamma globulina, seguramente se va a ir por la canilla al intermedio, al espacio intermedio. Sin embargo, yo siempre les digo, hagan profilaxis antitetánica completa. ¿Por qué? Control total de riesgos. Supongamos que el paciente tenga una complicación o fallezca. Lo primero que me va a decir el médico legista, que de esto no sabe un corno, por lo general, es, le hizo vacuna antitetánica. Yo sé que no sirve para nada, pero se la hago igual. ¿Por qué? Protección mía, no del paciente. Control total de riesgos. Si al paciente le pasa algo, es lo primero que una persona que de esto no sabe nada me pregunte. Entonces, una parte para lo que son quemaduras oculares. Cuando yo hablo de quemaduras oculares, llamo y digo, llamen a alguien que sepa. No a un oftalmólogo que receta anteojos, a alguien que tenga experiencia en trauma ocular. Porque las primeras conductas en una quemadura ocular pueden determinar la pérdida o la conservación de la visión. Entonces hay que tener entrenamiento para hacer peritomías y para manejar lentes esclerocorneales, para prevenir que se compriman y se retraigan los fondos de saco conjuntivales. Porque si los fondos de saco conjuntivales se contraen, no hay opción de un trasplante de córnea y es un ojo perdido. Otra cosa que podríamos hablar un rato largo. O sea, comprenden el concepto al principio cuando yo les decía, sabemos lo que va a pasar. No podemos permitir que pase. Por eso hablamos de control total de riesgos. Pero esto significa tener correctamente identificado el riesgo y asumir la conducta adecuada al riesgo futuro enfrentado. ¿Qué significa? Un desafío permanente. Este desafío permanente es tiempo dependiente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer hoy. Ayer puede ser temprano, pero lo que es más grave mañana puede ser tarde. Entonces, yo siempre digo en mi equipo, el quemado no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene feriado y no tiene horario. ¿Querés trabajar conmigo? El día que yo te llame y te digo, vamos porque hay un quemado urgente, yo soy el primero que va a estar. No voy a decir anda, te voy a decir vamos.
Y vos un día podés tener un problema. 2 días te voy a empezar a mirar feo. 3 días no trabajás más conmigo. Necesariamente hablamos de un enfoque que hablamos de todo lo disciplinario que se le ocurra, lo multi, lo trans, lo inter, todo. Esto es un trabajo fundamentalmente de equipo, pero ¿qué pasa? No tenemos modelos de experimentación. El primer problema que nosotros enfrentamos allá por el año 94, cuando quisimos hacer una experiencia en bioterio con colagenasa, era que no teníamos ningún bicho para comparar, porque la cicatrización del organismo humano es totalmente distinta al resto de los animales. Los animales, por ejemplo, no tienen queloides. Por ejemplo, una de las tantas. El otro problema es que muchas veces gente que no tiene experiencia en esto y que está opinando desde un punto de vista legal, es lo que se llama medicina de evidencia. Y con medicina de evidencia, nosotros necesitamos tener protocolos personalizados, pero estos protocolos tienen que ser sólidos y necesariamente no tienen que ser rígidos, porque deben irse adaptando. Así como les decía, el protocolo de la fórmula de hidratación sirve hasta que el paciente hizo su primer orina o no la hizo y a partir de ahí nosotros actuamos. El protocolo necesariamente debe ser elástico, adaptado y debe ir creciendo con nosotros. Hay muchas cosas que a futuro tendremos que modificar por función de experiencia. Y el otro elemento es el liderazgo. El liderazgo solo se puede plantear en un equipo de trabajo desde el respeto individual y colectivo. De cada uno de los integrantes, para cada uno de los integrantes, un compromiso de equipo y una horizontalidad en la ejecución de tareas. Yo puedo ser el líder del equipo, pero en determinado momento, la opinión de uno de los componentes del equipo, hacer variar mi postura. Si el anestesista me dice, che, el paciente se está descompensando, cortá las resecciones, no seas tan agresivo, ojo que está sangrando mucho, o viene el kinesiólogo y me dice, che, podemos demorar el injerto 3 o 4 días porque lo estoy empezando a movilizar, responde bien, psicológicamente está bien, y si nosotros ahora lo injertamos y va a tener que estar 3 o 4 días quieto. Entonces, en determinado momento, distintos componentes del equipo determinan los tiempos de la ejecución de tareas, para lo cual necesitamos un liderazgo horizontal, que esto es lo difícil, y que parte del respeto profundo a cada uno de los integrantes del equipo. Como digo siempre, yo agradezco muchísimo a todos aquellos maestros que me enseñaron, pero más le agradezco a todos los que se formaron conmigo porque eso me enseñaron un montón. Y me enseñaron fundamentalmente a respetar y a desterrar la soberbia. Como les decía al principio, yo encaro el 90 o 90 y pico por ciento o el no viable como si todos fueran posibles. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál se va a salvar y si no los atiendo a todos estoy matando a algunos. Entonces, sin ser soberbio, digo, yo no soy Dios, no hago milagros, pero trato de que al tata arriba le cueste menos trabajo. Este es el desafío. ¿Estamos preparados para este desafío? Necesitamos cambiar un montón de cosas. Necesitamos inspirar, provocar, aprender, liderar, debatir, transformar, crecer, lograr. Caramba, ¿tenemos vocación para el cambio que hay que hacer? ¿Tenemos vocación no para bajar, para subir a nuestros primeros respondedores y a nuestros primeros personas en el lugar a cambiar para hacer las cosas mejor y más seguras? ¿Podremos hacer esto? Claro, uno habla, me dice, pero con lo que vos planteás son utopías, son ideales. No sé, mirá, ¿qué querés que te diga? Yo creo que el futuro no se pronostica, hay que crearlo. Y la forma de crearla es esta, entre todos. Porque después si no te vienen con la estadística. Y si bien podríamos analizar un montón de cosas, como esa de que se salva uno en 1 millón, a mí me gusta mucho este soneto de Trilusa porque dicen que la estadística es muy lindo lo que te muestra, pero es mucho más importante lo que te oculta. Y este soneto
Yo, por lo que averigüé, es de Trilusa, según la inteligencia artificial, lo tenía como anónimo hasta no hace mucho tiempo. Este soneto dice, ¿sabés lo que es la estadística? Una cosa con la que se hace la cuenta general de los que nacen, van al hospital, a la cárcel, a la curia o a la fosa. Mas para mí la parte más curiosa es la que da el promedio individual, en la que todo se parte por igual hasta la población menesterosa. Por ejemplo, resulta sin engaño que según la estadística del año, te toca pollo y medio cada mes. Y aunque el pollo en tu mesa se haya ausente, entras en la estadística igualmente, porque hay algunos que se comen tres. Bien, indudablemente muchos rescatistas soñarán con su rescate ideal, con su estructura ideal, con su... Bueno, ojalá en todos lados se dispusieran los medios para que el rescatista estuviera en las condiciones ideales de protección, de medios, de respuesta, de todo esto. Generalmente no es así, pero siempre tengan presente que no necesitamos héroes, necesitamos supervivientes, necesitamos rescatistas, necesitamos que no pongan en riesgo su vida. Vuelvo a repetir lo del inicio, porque a veces en la repetición entra el concepto. El peor fracaso de un rescatista es terminar siendo rescatado. Y bueno, y claro, para estos rescatistas que sueñan con los ideales, les cuento que los ideales se parecen a las estrellas, nunca las alcanzamos, pero igual nos dirigen nuestra vida y el camino al cual tenemos que ir. Esta frase es de Albert Schweitzer. La felicidad no consiste en realizar nuestros ideales, sino en idealizar lo que realizamos. Escucha, hace un ratito hablábamos con Bruno y yo le decía, me encanta esto que hago, porque para mí no es hacer docencia, yo me divierto haciendo esto, la paso bárbaro y haciendo el taller más todavía, porque estamos jugando, porque estamos participando, porque veo la sonrisa en la gente, veo las ganas de crecer. Y bueno, llegado a este punto, como la vejez no es soportable sin un ideal o un vicio, y esto lo dijo Alejandro Dumas, un escritor francés, yo les agradezco que hasta acá hayan compartido no ya mis ideales, sino mis vicios. Y alguna vez me pregunté por qué hacía esto y qué buscaba. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer Ilusiones de Richard Bach. Ilusiones es un libro donde teóricamente Richard Bach se encuentra con un Mesías. Y ese Mesías le regala un librito, que es el manual del Mesías. Y Richard Bach lo pierde, no lo encuentra, o lo guarda donde no se acuerda. Y va y le dice al Mesías que lo había perdido y cómo podía hacer para recuperarlo. Y el Mesías le dijo, mira, cualquier libro que vos tomes es un manual del Mesías. Simplemente hazle una pregunta y abre el libro en cualquier lado, marca un párrafo y el libro te va a contestar esa pregunta. Yo elegí un libro que no era mío, que estaba en la biblioteca de mis hijos, El Señor de los Anillos, de Tolkien. E hice esto. Y el libro me contestó, no es tarea nuestra controlar todas las mareas del mundo, sino hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los años en los que nos toca vivir, arrancando el mal de los campos que conocemos, para que los que vengan después encuentren la tierra limpia para arar. No podemos determinar que tengan buen. Muchas gracias. Y a todos los que estuvieron conectados, les deseo que tengan muy buen tiempo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el presidente de la FELADO, doctor Belmetti. Bueno, antes que nada pido disculpas que no pude estar presente. Hace, hace unos días quedaba libre la jornada de hoy eh, por unos problemas que teníamos con otros países, ¿verdad? Y se me ocurrió llamarle a un prócer de la FELAC como es Jorge.
a quien tengo tuve la oportunidad de conocerle en una desgracia del Paraguay, que fue Lico Bolaño, donde yo era un residente de segundo año y él ya era todo un capo. Y bueno, esa amistad se fue cultivando con él y con Santiago Laborde. Compartimos varios congresos. Entonces le pedí y sin dudar me dijo que sí. Y realmente me preparé para esta charla, para escucharle, pero bueno, los imprevistos de la vida hicieron que no esté presente. Y, y bueno, eh, voy a ver el video hoy. Gracias, Jorge, y gracias a todos. Muchas gracias, doctor Bruno Valmelli. Doctor Gallardo, el chat está lleno de agradecimientos por tu charla. Te agradecemos de vuelta. Muchas gracias a todos por estar y por compartir de vuelta. Y pasaremos la grabación en minutos. Muchas gracias, doctor. La doctora Linda tiene la palabra. Y si me permitís, Sí, sí, la yo doctora. creo que por ahí debe estar. Hola, Hola, ahí la ¿me doctora escuchan? Linda quiere conversar Pero contigo. dame un segundito, Bueno, porque bueno. creo que por ahí debe estar la gente de Ecuador seguramente conectada, los cuales en alguna medida me han permitido hacer este adelanto. Y yo, por si no lo hacen ellos, quiero invitarlos al Congreso en Ecuador. Quiero invitarlos a un evento que vamos a hacer allí. Estamos en contacto con la gente de bomberos y rescatistas para hacer algo conjunto. Y eh, creo que va a ser un evento y una cosa que ya la hemos hecho antes en otros lugares, pero que no tengo ninguna duda que va a valer tremendamente la pena estar y vivir con quienes están en este nivel. Yo siempre digo de hace muchos años en la Asociación Argentina de Quemaduras y tal vez en la FELAC, que los bomberos debieran participar y ser parte, no sé, buscarle la forma, socio bombero, socio, lo que quieran, de la asociación y participar con nosotros, porque hay tantas cosas que nos pueden enseñar. Pero además hay algo importante. Nosotros hicimos un evento de prevención con una exposición abierta y yo noté una cosa, los bomberos vinieron a trabajar con nosotros. Nosotros estábamos de hambre, guardapolvo, pero la gente le iba a preguntar de prevención a ellos, porque ellos eran la imagen de la conducta, la prevención y el rescate en un incendio. Y son los colaboradores docentes más importantes que podemos tener para este trabajo. Bueno, Linda, te escucho. Un gusto escucharte, un placer, como siempre. Hola, Jorge Luis, ¿cómo estás? Lo mismo, un placer escuchar siempre tus presentaciones. Pues abordaste un tema que es bien complejo porque pues el trauma del quemado y cuando estamos hablando de desastres y catástrofes es todavía más complejo. Y aportaste muchos elementos que son valiosos. Hay algunas cosas que obviamente hay diferencias frente a países. Lo del primer respondiente que tú dices que no es el que primer llega a la escena, para nosotros sí sigue siendo el primer respondiente. Y ahí caben, por ejemplo, los bomberos, la defensa civil, etcétera, etcétera. Yo diría que el que tú te refieres es el primer respondiente sanitario, que es el que empieza la coordinación de todo lo que es la atención en unas circunstancias de estas de desastres y que indudablemente se necesita ese liderazgo para que adecuadamente los pacientes más críticos sean los primeros a ser trasladados, el triage, etcétera, todo lo que tú has mencionado magistralmente. Algo que sí definitivamente tenemos que seguir haciendo énfasis para que desaparezca de nuestro vocabulario es lo de accidente, porque creo que en quemaduras es muy poco lo que podríamos hablar de accidente. Son eventos que se deben a ignorancia, a negligencia, a agresión, pero no son accidentes. Los podemos Imprudencia, prevenir, manejo de indudablemente, elementos peligrosísimos. imprudencia, correcto, sin tener el conocimiento, o sea, es todo eso que lo acompaña y por eso hablamos de eventos, no de accidentes. Y aprovecho, pues ustedes vieron que esta semana nosotros lanzamos el programa que tenemos de prevención de quemaduras, que esperamos este año se potencie mucho más. Ya Bruno se comunicó conmigo y veremos cómo podemos articularnos, cada cual de acuerdo a sus condiciones nacionales, locales, hospitalarias, pero así sea que se haga una charla de prevención de quemaduras
en un hospital o en una escuela, estaremos sumando esfuerzos para ver si eso lo logramos prevenir. Y como no hay máximas, tú dijiste que en el lugar del evento no se realizará reanimación cardiopulmonar y yo creo que las eléctricas son una excepción porque el paciente que hace paro cardiorrespiratorio allí necesita inmediatamente la reanimación. Tal vez se pasó por esto. Y con respecto a La los excepción químicos que también, confirma la regla. allí, correcto, pero entonces faltó hacer el señalamiento de esa excepción. Perfecto. Y lo de las químicas también, porque pues si hay una quemadura que es dependiente del momento en que empecemos a disminuir el efecto de ese agente, es la quemadura química y hay que iniciarla ahí en el lugar del El evento. mismo bombero la puede Bueno, iniciar eso era lo porque que quería significa comentar. utilizar agua para Correcto, arrastre. correcto, de acuerdo. Eso era lo que quería anotar. De nuevo, felicitaciones y un gusto compartir con todos los de la federación. Gracias, Linda, porque lo escueto del tiempo me obligó a comprimir esta charla y no tomar en cuenta algunos ¿Cuánto aspectos tenés, que son Arturo? importantes. 1,85. Muchas gracias, doctor. Con respecto a la invitación a la FELAC, el doctor Rubio ya invitó acá en el chat para tu taller. Está hecha la invitación de la FELAC para Ecuador. Doctor Meji, palabra de despedida. Bueno, muchas gracias a todos. Les recordamos que, que en 15 días tenemos de vuelta un Ateneo. Y bueno, te agradezco de corazón otra vez, Jorge. Eh, y bueno, vamos a estar pendientes. Por supuesto, invitarles a todos a que se inscriban y participen de nuestro Congreso FELAC, que va a ser en Quito en noviembre. Y una vez más agradecerle a Cristian, que es el alma de estos Ateneos, a Cristian y a todo su equipo, por hacer posible un sábado más que hayamos tenido este espectacular Ateneo. Gracias, Jorge. Prometo ver tu charla Un, y voy a un hacerte los segundito comentarios. más, Bruno, un segundito más, porque quiero contarles algo. Una de las charlas que vamos a dar durante el Congreso y fuera del taller se llama La parábola del trompo. Y es un poco el resultado de mi historia en esto. Cómo yo empecé a actuar en esto como un trompo y fui aprendiendo a no ser trompo, a progresar, a ser útil y fundamentalmente a rescatar en todo esto aquellos colaboradores docentes que tengo y tuve, y me permitieron ir avanzando en este patriada docente que trato de hacer de un tema que muy pocos hablan, pero que es tremendamente importante. Y agradezco la posibilidad y pido disculpas ya que por lo exiguo del tiempo hubo que eliminar cosas que no se podían hacer, como los talleres interactivos, y algunas cosas que, bueno, en lo apretado de la charla necesariamente fueron soslayadas. De cualquier manera, te agradezco infinitamente la posibilidad y el que me hayas tenido en cuenta. Vos sabés que para mí la experiencia de Paraguay es una experiencia que me marcó para toda la vida, me dejó amigos de la vida, pese a la distancia, de los cuales me siento tremendamente orgulloso y fundamentalmente, te lo dije antes, yo soy un tipo muy orgulloso del orgullo ajeno. Y estoy más que orgulloso del grupo que me acompañó en Paraguay y que trabajó codo a codo con ustedes y con los cubanos, fundamentalmente, también con los otros equipos, pero con ustedes trabajamos en vivo y en directo todo el tiempo, compartiendo experiencias, compartiendo aprendizajes y salvando muchas vidas que si no, en el camino se hubieran perdido. Realmente para mí es un orgullo que excede una condecoración que me dieron acá y a todo el equipo por el trabajo realizado en Paraguay. Yo lo que agradezco son los afectos, los amigos y las experiencias que hemos cosechado. Aprendimos juntos todo esto y evolucionamos juntos en todo esto. Así que eso es lo más espectacular que puedo decir. Mi agradecimiento hacia ustedes y hacia todo lo que vivimos juntos, que fue tremendamente doloroso y tremendamente difícil, pero que a mí y a todo el equipo que estuvo allá nos marcó para toda la vida. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en 15 días.
con República Dominicana. Gracias, gracias.